Muy buenos días, padre Arana, un gusto tenerlo aquí en Huacho, en nuestra provincia, en Huaura, en nuestra sede regional, y hoy en nuestro programa de un día de miércoles. Gustosamente queríamos aprovechar unos minutos de su presencia aquí con nosotros y en esta marcha que yo estaba ayer en Huaura, doy fe que es pacífica. Creo que es una marcha que tiene toda la población su derecho a expresarse. Nosotros tenemos algunas preocupaciones y preguntas para hacer, con el deseo de que las cosas contribuyan al bien. Sabemos el tema, no vamos a pormenorizar el tema Conga, porque usted lo domina muy bien, pero nosotros vemos, al menos en épocas que yo he estado en gestión acá, que se ha modernizado mucho la tecnología, los estudios de impacto ambiental, y en muchos casos nosotros coincidimos que cuando va a haber problema con el medio ambiente, el ecosistema, o el agua es dañada y malogra los ríos, el agua que consume el ser humano, los animales, la agricultura, en esos casos pues uno no puede dar paso a esos proyectos mineros o hidroenergéticos cuando hay algo que malogra o deteriora el medio ambiente o el agua. Pero también por el otro lado se escucha o se lee de que hay sistemas modernos de tecnología de punta que permiten hacer inversiones como se ha visto en Australia o Canadá u otros países. La pregunta es, ¿existe alguna posibilidad dentro de ese estudio de impacto ambiental que se está haciendo, que no conocemos mucho, pero sabemos que están haciendo un estudio nuevo? ¿Existe la posibilidad con las nuevas tecnologías? No conozco dónde está ubicada toda la cuenca y todo el tema de Conga, conozco sí Cajamarca muy bien y todas sus provincias, pero ¿existiría alguna posibilidad tecnológica dentro de lo que ustedes han estudiado y analizado que permita hacer esa inversión? Muchas gracias por estar en su programa. En realidad la respuesta es no, ¿no? Y lo digo además con amplio conocimiento de la minería. He tenido oportunidad no solo de graduarme en los temas de conflictos sociales y ambientales mineros y hacer la diplomatura en agua y saneamiento, sino que además he visitado minas en África, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica. Y lo que uno puede encontrar es que la diferencia entre unas y otras es que unas contaminan más, unas contaminan menos, depende de la legislación existente, depende de la ubicación del proyecto minero, depende también de la reputación de la empresa, porque hay empresas y empresas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, mientras Yanacocha llevaba el mercurio en balones no certificados, Antamina en ese mismo momento llevaba con mucha seguridad, es decir, no es que una sea buena y otra mala, sino también hay estándares de comportamiento ambiental y unas hacen mejor las cosas que otras, ¿no? Yanacocha, sin embargo, pertenece a la transnacional Newmont, que es una de las empresas que peores condiciones y reputación tiene a nivel mundial. Si uno mira, por ejemplo, el estudio de Covalence, que es una prestigiosa consultora que cada año en Suecia emite informes de cuotas éticas de las empresas, todas las mineras le llevan de lejos en reputación ética, y eso básicamente tiene que ver con el trato a los trabajadores, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, tiene que ver con la calidad de las inversiones y con la relación con las comunidades. En este caso estamos hablando no de una pequeña mina, estamos hablando de un megaproyecto minero. De hecho es el proyecto minero más grande de estos 5 años. Así ¿no? es. El tema tiene que ver con que está ubicado en una zona de alta sensibilidad y vulnerabilidad ecológica. Eso está claramente establecido ya en el proceso de zonificación ecológica y económica que tenemos en la región, y que las empresas han desconocido y que el propio gobierno de Ollantumala acaba de aprobar hace solo unos meses, ¿no? Entonces, esa zona no es un problema de una laguna. Igual, si cogieran una laguna o dos, el daño sería igual. ¿Por qué? Porque en este caso de lo que estamos hablando es de un complejo sistema hídrico, en el cual incluso más importante que las lagunas son los humedales y los bofedales que van a desaparecer. Y quieren crear artificialmente otras lagunas, creo que, y pasar por abajo, hacer los túneles y anular esa laguna. Claro, quieren en este caso anular, destruir en realidad 2 lagunas, drenar el agua y hacer tajos abiertos de 2 kilómetros de diámetro por 1 kilómetro de profundidad.
y otras 2 lagunas, para ahorrarse costos, las quieren convertir en sus basureros, es decir, para ahorrarse un lugar donde depositar los relaves tóxicos, lo que hacen es vaciar otras 2 lagunas y colocar allí. Entonces, nosotros lo que decimos es que no nos oponemos radicalmente a la minería. En el caso, por ejemplo, en Cajamarca, Yanacocha lleva casi 20 años. 20 años en los que ha destruido nuestras cabeceras de cuencas en un área de 26.000 hectáreas, porque es una mina que remueve 600.000 toneladas de roca diaria. No estamos hablando de una mina de palana y pico, ¿no? Estamos hablando de mega minería, de camiones que cargan 320 toneladas de carga cada uno, que trabajan en la cabecera de cuencas. Entonces, nosotros no queremos cambiar nuestras lagunas por reservorios que además tienen costos de operación. Una laguna no tiene costos de operación, ni queremos cambiar nuestros ríos por tubos de plástico o de geomembranas de 12, 20 pulgadas de diámetro, porque nosotros, no solo por razones paisajísticas, ¿no?, sino porque consideramos de que Cajamarca no es una región minera. Cajamarca es el tercer región productora de productos lácteos del Perú. Somos una de las primeras productoras de productos cárnicos. Después de la región Lima, por si acaso. Después de la región Lima. Primero está Arequipa, segundo Lima y tercero Cajamarca. Y además que nos han desplazado. Sí, nos hemos desplazado, es verdad. Así es, porque nosotros éramos la segunda región. O sea, en 20 años de minería, ya que tanto se habla de la convivencia entre minería y otras actividades, la verdad es que habiendo tanta inversión minera, ahora deberíamos ser la primera productora de productos lácteos, y lo que hemos ido haciendo es bajando más bien en nuestros niveles de calificación, ¿no? ¿Podrían existir algunas minas que sí tengan capacidad de funcionar, de hacer inversión en toda la provincia, en todo el departamento de Cajamarca? Dentro de todo lo que usted ha visto, ha observado, porque yo sé que hay varios proyectos más, puede fallar Conga, pero yo escuché alguna vez decir ningún proyecto más en Cajamarca. Bueno, ningún proyecto más en cabeceras de cuencas, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Efectivamente está Goldfield instalado. Goldfield tiene problemas con las comunidades, pero de lejos sus problemas son mínimos comparados con los que ha generado Yanacocha. Goldfield además recién ha comenzado a operar. Yanacocha tiene casi 20 años, la otra tiene 5 o 6 años. Lo deseable sería, por ejemplo, que hubieran auditorías ambientales independientes anuales, ¿verdad? No es posible, por ejemplo, que Goldfield, siendo diferente de Yanacocha, o ellos diciendo incluso que se esfuerzan a hacer minería diferente, no es posible que en Hualgayoc les lleven agua en cisterna, ¿no? No, pues. No, pues no puede ser. No. O sea, ¿por qué? Porque es un pueblo pequeño, los medios de comunicación no llegan, la empresa minera tiene sometida la mayor cantidad de la prensa, y entonces que los campesinos, si no incendian algo, si no toman una carretera, nadie les oye. Entonces, esa es la relación que tiene que cambiar. Entonces, nosotros decimos, a ver, revisemos el proyecto, por ejemplo, Tantahuatay, ¿no?, que quieren también comenzar a operar. Debajo de Tantahuatay está Chugur. Cajamarca tiene como su principal zona productora de queso Chugur. Entonces tenemos razones de sobra para estar preocupados, claro, porque allí se haga minería. Revisemos lo que pasa con la minería informal que hay en la zona del Valle Condebano. Pero a veces también la minería informal lo hemos visto en Madre de Dios, lo vemos acá en la región Lima, en muchas regiones hay una minería informal que a veces llega a hacer más daño que la formal, y no hay quien la controle o supervise o paralice, ¿no? Bueno, donde no hay minería grande, la minería informal hace mucho daño, evidentemente. Es un medio de vida necesario, pero hace daño. Pero no hay punto de comparación en términos de impacto y de contaminación ambiental entre la minería grande y la pequeña. Lo digo de una manera sencilla. Es mayor, porque en ecología, a mayor consumo energético y a mayor volumen de producción y digamos, de movilización petróleo, de recursos, gas, claro, todo, o sea, más daño. Así es, una pequeña minería puede mover 1000 toneladas diarias. Solo el mercurio creo que es a veces el que más daño. El mercurio es muy peligroso pulmones, para los niños, ¿no? Claro, y están usando cianuro también. Cianuro. Es muy peligroso y a veces muere en la pequeña minería, ¿no? Y están usando niños y no pagan impuestos y contrabandean insumos. Hay toda una mafia además de corrupción. Es muy dañina la pequeña minería y la minería ilegal pequeña. Sin embargo, lo que se ha difundido es que ellos hacen más daño que la gran minería, pero no hay punto de comparación. Vamos a poner algunas cifras. Yanacocha remueve 600.000 toneladas de roca al día y gasta 3 millones de galones de combustible al mes.
y usa entre 30 y 50 gramos de cianuro por tonelada métrica de material removido. O sea, eso no se compara con una pequeña mina, ¿no? Claro, O sea, claro. a mayor consumo energético, a mayor volumen de producción, mayor impacto. Pasa también en las grandes empresas, ¿verdad? O sea, una pequeña empresa no tiene el impacto de una grande. El tema es que una grande tiene más recursos económicos y debiera hacer mejor las cosas. Ahora, yo le hablo de una experiencia. Por lo que yo veo, más de la mitad del canon del Perú viene de la minería. Y diría que una cuarta parte adicional del gas y petróleo. Casi el 75% viene de las empresas que generan todo este problema medioambiental. Gas, petróleo, energía eléctrica y las minas. Los gobiernos regionales y municipales, a mí me tocó estar 4 años en este gobierno regional, que fue el primer gobierno, reciben todo ese dinero. Nosotros cuando entramos, por ejemplo, hace 10 años, recibíamos 6 millones. Al salir recibí 40. Hoy reciben 250 millones. Gracias, yo saqué una ley del gas, una ley de una regalía gasífera a Camisea. Para 4 departamentos, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Lima. Y se recibe más de 100 millones municipios, región y la universidad donde estamos ahora. Y eso se ha debido a esos ingresos de las inversiones que hubieron. Yo hago esta pregunta, supongamos que muchas de estas inversiones ya no se tengan que realizar por diversas razones. Todos sabemos que el mineral, el gas, el petróleo tiene un plazo de agotamiento, puede ser 10, 20 años. ¿Qué pasaría con los gobiernos regionales, municipales, que ya hicieron obras y que tienen que darle sostenimiento, ¿no? Carreteras, puertos, distintas obras de inversión, colegios, hospitales. ¿Cómo se va a poder hacer el sostenimiento si dentro de 10, 15 o 20 años ya no hay el ingreso del canon? ¿No habría alguna fórmula de encontrar para que el gas, el petróleo, la electricidad, la minería puedan, lógicamente con autorizaciones de las comunidades, con los estudios de impacto ambiental, con auditorías internacionales de empresas y digamos realmente independientes, poder lograr que se siga haciendo inversión para que no se diga lo que se dice, ¿no? No se quiere inversión para que el país sea un caos y renazca nuevamente la violencia, cosa que yo no creo, pero creo que alguna cosa intermedia se podría encontrar. Sin evadir propiamente la pregunta, eso se puede repreguntar diciendo, y cree la población, creen los inversores, que si nos dejan las aguas contaminadas, los suelos contaminados, no, eso no. va a poder haber desarrollo. Entonces, eso no. La gran pregunta es una pregunta en realidad muy importante, ¿no? Lo primero es porque evidentemente tenemos que evitar que nuestras economías sean adictas al monocultivo, a la monoproducción, ¿no? O sea, ningún país ha progresado en base a la explotación de una única actividad económica o volviéndose adicta a una actividad económica. El grave peligro del país es que, por ejemplo, ha desarrollado fundamentalmente minería. Sí, acá el Perú es minería. Así es, minería y luego algo la agroexportación, ¿no? Los principales rubros de ingresos, efectivamente, no solo por canon, sino por exportaciones, provienen y de divisas provienen de la minería. Eso constituye un grave riesgo para el país, eso no constituye una ventaja, ¿no? Tanto que, por ejemplo, las llamadas economías mineras, como por ejemplo la canadiense, la australiana, incluso la inglesa en su momento, o la alemana en su momento, que también hizo minería, tuvieron 4 elementos muy importantes para lograr que su minería aportara al desarrollo. Uno de esos primeros elementos es que hicieron innovación tecnológica, es decir, desarrollaron la tecnología necesaria para hacer minería.